Entonces, bueno, veamos. El principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un impulso vertical hacia arriba. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, acá, como vemos en esta figura, tenemos una fuerza que actúa de abajo hacia arriba. Por ejemplo, si ustedes llenan un balde con agua y ustedes quieren tocar el fondo del balde, entonces ustedes introducen su mano, hacen una presión hacia abajo y ustedes van a sentir de que algo se opone a esa fuerza que están haciendo. Esa es la fuerza ascendente que está actuando sobre la fuerza que ustedes están haciendo con su mano buscando tocar el fondo del balde. Ahora, aquí nos dice una fuerza ascendente que actúa hacia arriba y esa es igual al peso del volumen del fluido desalojado. Entonces, por ejemplo, veamos acá. Digamos que tenemos un témpano de hielo que está siendo empujado por las corrientes marinas en el océano. Llega a un punto en el océano y se estaciona. Entonces, al estacionarse ahí, esta masa de hielo desplaza una masa de agua para poder estacionarse ahí, porque dos masas no pueden ocupar el mismo sitio. Ahora, si esta masa de agua desalojada nosotros la pesamos, es decir, la multiplicamos por la aceleración de la gravedad, esa masa, entonces tenemos la fuerza ascendente, la fuerza que actúa hacia abajo, de abajo hacia arriba, así como tenemos en el concepto, ¿va? Que dice todo cuerpo sumergido. Acá puede ser parcial o totalmente sumergido, ¿va? El témpano hubiera podido estar totalmente sumergido o así como está aquí parcialmente. En ambos casos aplica el principio de Arquímedes. Ahora dice todo cuerpo sumergido en un fluido, un empuje vertical hacia arriba y ese empuje es igual al peso del volumen del fluido desalojado. Entonces la masa de fluido acá que fue desalojada, si nosotros la pesamos, entonces tenemos la fuerza ascendente. Este concepto lo vamos a aplicar en la segunda parte de la práctica, ya cuando hacemos la toma de datos. Acuérdense cuando trabajemos con el beaker pequeño, vamos a utilizar esto de la masa desalojada. Entonces, este es el peso del témpano de hielo y este es la fuerza ascendente. Ahora, una cosa, por ejemplo, cuando ustedes se lanzan a una piscina, ustedes notan que cuando ustedes entran al agua, hay una masa de agua que sale en sentido opuesto. Eso es porque dos masas no pueden ocupar el mismo sitio en el mismo momento. Veamos acá. Aquí tenemos, por ejemplo, lo de hidroterapia, la relación con la medicina, ¿no? Entonces, es bueno que lean esos conceptos para la aplicación de ustedes en su carrera con sus pacientes. Ahora acá tenemos fuerza ascendente, que es esta, la mq, es igual a mg. Toda fuerza es igual a mg, la masa por la aceleración de la gravedad. El peso es una fuerza. Por ejemplo, cuando ustedes se paran en una balanza, ustedes contribuyen con su masa corporal y la aceleración de la gravedad pone el complemento para tener mg, que es el peso. Como mencionábamos, el peso es una fuerza, mg. Ahora, cuando estamos hablando de un fluido, para utilizar la masa, acudimos al concepto de densidad. Densidad es igual a masa por unidad de volumen. Y si nosotros despejamos para la masa, entonces vamos a tener que masa es igual a la densidad por el volumen, por ρ. ¿Qué sería esta relación aquí que tenemos? Masa igual a la densidad por volumen. Ahora, ya al sustituirlo en la ecuación, vamos a tener m por g, m que es esto, ρ por g, y g, y vamos a tener esta relación como la fuerza ascendente, mg. Veamos esta
esta situación. Por ejemplo, cierren el micrófono. Por ejemplo, acá tenemos un, un objeto, un cuerpo que está sumergido en agua. Por ejemplo, cuando trabajemos en la parte de toma de datos, vamos a sumergir un cilindro en un beaker con agua, pero similar a esto, sin tocar las paredes y el fondo. Va a estar, si quiere decir, flotando. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos este cuerpo sumergido en agua, pero está siendo sostenido por una fuerza. Entonces, aquí tenemos un peso aparente. Va a no estar todo su peso dado por la balanza porque hay una fuerza aquí que le ayuda. Entonces tenemos este valor que registra la balanza. Veamos este otro caso. Aquí ya quitamos la fuerza y entonces la balanza nos registra este otro dato porque ya la fuerza esta no le está ayudando y aquí cae con toda su peso. Entonces tenemos esa diferencia. Concepto de densidad, la emoción, también densidad. Veamos esta situación acá. Por ejemplo, tenemos a una probeta 220 ml y una masa fuera de la probeta. Ahora introducimos esa masa dentro de la probeta y el volumen aumenta a 270 ml. ¿Qué es indicativo de eso? Que dos masas no pueden ocupar el mismo sitio en el mismo momento. Entonces, al introducir esta masa ahí, esta masa desplaza una masa de agua y por eso tenemos un registro de volumen diferente que tenemos acá. En el caso del témpano de hielo que desplazó una masa de agua. En estas tenemos acá diferentes sustancias que tienen diferentes densidades y por eso vemos que ocupan diferentes niveles, posiciones dentro de ese recipiente. Y acá tenemos unas tablas y cosas. Veamos qué más tenemos acá. Yo les envié, veamos los conceptos. Bueno, vamos a ver esto. Yo les envié un archivo, unos pasos para hacer la toma de datos. Entonces, sí, estoy compartiendo. Entonces, con estos pasos, aquí les explica todo los pasos a seguir. Entonces, ustedes utilizando la guía y también este archivo adjunto que les detalla los pasos a seguir, entonces ustedes no hay manera que se les olvide cada paso a hacer. La toma de datos prácticamente van a hacer lo mismo en la primera parte, van a trabajar con 3 cilindros y van a obtener la masa del cilindro en aire y la masa del cilindro en agua 3 veces. Son 3 cilindros. Con cada cilindro van a hacer esa toma de datos. En aire 3 veces, en agua 3 veces, con el cilindro A. De ahí con el cilindro B en aire 3 veces y en agua 3 veces y en el cilindro C lo mismo. Entonces, la operación es la misma, es repetitiva. Entonces, siguiendo esto no hay manera que se les olvide. Tengan presente que siempre hay que calibrar la balanza antes de tomar un dato de masa. Y aquí está la parte 2, la explicación, y la parte 3. Siguiendo la guía y siguiendo esto, no hay manera que se les olvide la secuencia en la toma de datos. Veamos. Busquemos unos conceptos. Bueno, vamos a ver esto. La información que yo les envié lo que estoy compartiendo. Sí, lo estoy compartiendo. Sí, lo estoy compartiendo. Fabiola García, ¿puede verlo? Fabiola. Fabiola. Fabiola García.
puede ver? Sí, va, entonces todos lo están viendo. Entonces, esta es la información que les envié. Acá, por ejemplo, dice, bueno, aquí dice seguir los pasos a seguir en el archivo adjunto, lo que acabamos de discutir, y utilizando la guía. Con esas dos cosas, ustedes no les va a olvidar hacer ninguna toma de datos. Ahora, las imágenes que están acá, por ejemplo, corresponden a la parte 1, 2 y 3. En la parte 1, aquí, bueno, aquí hay una explicación, ya la vamos a ver en otra ilustración. Ustedes quieren, ya cuando toman los datos, estos son los 3 cilindros que vamos a tomar sus datos. Después de tomar todos estos datos, queremos pasar a la siguiente parte, entonces le damos a este botón y entonces el sistema pasa a la segunda parte. En la segunda parte trabajamos ya con el picker pequeño, que mencionaba la analogía cuando el témpano de hielo desplaza una masa de agua, entonces aquí vamos a derramar una masa de agua y la vamos a pesar. Y entonces ese es el dato de la fuerza ascendente, de la fuerza del punto. Entonces, en todos los casos aquí se calibra, en todos los casos calibramos antes de tomar un dato de masa. Le damos acá, el sistema calibra y de ahí tomamos la masa de lo que la guía nos indica. Después de hacer todo lo de esta parte, entonces presionamos aquí y pasamos a la siguiente parte. Previamente, cuando nos hemos tomado algún dato y queremos empezar de nuevo, podemos dar acá, resetearlo, entonces se limpia y está otra vez en condiciones iniciales para hacer otra toma de datos. Aquí les escribí una explicación de todo el procedimiento para esta parte, bien detallado. Entonces con esto, con los pasos a seguir en la archivo adjunto y con la guía, no hay manera que ustedes se les olvide tomar algún dato. Y acá la parte 3, que es más sencilla. Aquí van a tomar la masa de estos 3 paralelepípedos y después van a tomar sus 3 dimensiones, ancho, altura y profundidad, y con eso van a calcular el volumen, y de ahí con esta relación van a calcular la densidad de la masa por unidad de volumen. En los dos casos anteriores van a tomar 3 mediciones en cada situación, de cada cilindro, con cada cilindro, por ejemplo. En este de los paralelepípedos solo van a hacer la toma de datos una vez para cada uno de los paralelepípedos. Este es el medidor que nos va a dar estos datos para calcular el volumen. Y entonces, si yo quiero regresar al primero, le doy esto. Y aquí estoy en el tercero. Si hubiera estado en el segundo y quería pasar al tercero, entonces le doy esto y paso al tercero. Veamos acá. Tenemos la rúbrica. Y tenemos aquí unos conceptos de principio. Las ecuaciones que les había mostrado aquí están. Hay más conceptos. Ahora veamos en cuanto al error. Nosotros vamos a tomar, por ejemplo, en el primer caso, vamos a tomar masa del cilindro en aire, lo vamos a hacer 3 veces con el cilindro A. Y de ahí con el mismo cilindro A, vamos a tomar en agua 3 veces. Y después nosotros vamos a sacar promedio. ¿Por qué hacemos eso? La simulación, en analogía con la toma de datos presenciales, presenta la misma situación, que no nos van a dar exactamente el mismo dato en cada medición. Por ejemplo, en una medición del cilindro me dio, digamos, 60.9 gramos. Yo, bueno, reseteo el sistema y vuelvo a medir el mismo cilindro. Me había dado 60.9, supongamos. En este caso, tal vez me da 60.3. Reseteo y vuelvo a hacer otra medición. Tal vez me da 60.5. Me dieron 3 mediciones no exactamente iguales. Entonces, por eso yo voy a sacar el promedio para tener un dato más aproximado al valor real. Aquí dice el error
error se define como la diferencia entre el valor verdadero y el obtenido experimentalmente. Errores se pueden clasificar en error debido al instrumento, debido al operador y debido a factores ambientales. Entonces, por eso hacemos toma de 3 mediciones y después las dividimos entre 3 y con el valor promedio es el que vamos a utilizar en la ecuación. Acá, por ejemplo, aquí se calcula la diferencia porcentual entre los valores teóricos y experimentales de la densidad de los cilindros y los paralelepípedos. Entonces, con esta ecuación ustedes van a calcular la diferencia porcentual. Por ejemplo, que el cilindro es de oro, por ejemplo. Entonces, teórica, en las tablas, el oro tiene un valor, esa es la densidad teórica. Y la densidad experimental es la que nosotros obtuvimos haciendo el experimento. Entonces, hacemos esa diferencia, que sería densidad teórica menos densidad experimental entre barras de valor absoluto. El hecho que estén entre barras de valor absoluto significa que este resultado siempre va a ser positivo. Por ejemplo, si aquí era 3 y aquí era 2, aquí me va a dar, va a salir 2. Y si aquí era 2 y aquí era 3, es menos 1. Pero va a salir de esta barra de valor absoluto 1. Siempre va a salir positivo, aunque la diferencia dentro de las barras me dé positivo o negativo, el resultado al salir de esa barra va a ser siempre positivo. Entonces esa relación se divide entre esto y se multiplica por 100 y es la diferencia porcentual. Bueno, propiedades intensivas. Aquí hay enlaces de unos videos que ustedes pueden observar si quieren reforzar algún concepto. Ya, este es los pasos del archivo adjunto, la guía, y bueno, veamos ahora ya vimos los conceptos, pasos, veamos esto digamos si lo estoy compartiendo. Pueden verlo. Hansel, ya fue. Hansel. David Flores, ¿puede verlo? Sí, se mira, Lick. Sí, va. Sí, dale. Entonces, bueno, para la primera parte, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, peso aparente, todo lo que habíamos, cuando estaba en la balanza sostenido por una cuerda y después que quitamos la cuerda, entonces tenemos una diferencia entre peso aparente y peso real, ¿va? Peso aparente, la presencia de una fuerza de fluctuación cuando un objeto es sumergido en un fluido puede apreciarse como una reducción aparente en la masa del objeto. Puede apreciarse como una reducción aparente en la masa del objeto. Entonces, bueno, aquí vamos a trabajar con 3 cilindros. Hay que tener presente lo siguiente, esta simulación es un tanto sutil. ¿En qué sentido? Ustedes, ¿cómo se llama? Por ejemplo, van a trabajar con el cilindro 1. Entonces, ustedes se ubican con el cursor sobre él y presionan porque lo quieren trasladar a la balanza. Digamos acá. Lo quieren trasladar a la balanza para medir su masa. Entonces, por ejemplo, el sistema, digamos que el sistema no se lo mueve. Entonces, ustedes insistan hasta que logren moverlo. ¿Va? Después le van a agarrar destreza a cómo utilizar la simulación. Como les decía, es un tanto sutil. Puede haber una diferencia en la sensibilidad de funcionamiento de la simulación. Si ustedes utilizan un mouse interno, por ejemplo en una laptop, o utilizan un mouse externo en una computadora de escritorio, una sensibilidad al utilizar la simulación. Entonces, volviendo acá, por ejemplo, vamos a trabajar con el cilindro, con este cilindro.
blanco, por ejemplo. Entonces, el cilindro estaba acá. Entonces, yo me ubico en el cilindro, calibro la balanza. Bueno, ahí ya está en agua. Veamos esto, con esto. Entonces, por ejemplo, calibro la balanza, entonces me ubico en el cilindro, después de calibrar la balanza, y aquí ya me aparece un rótulo que dice toca aquí para medir. Entonces, lo voy a colocar acá en la cuerda. Esta cuerda está contando de la balanza. El mismo dato obtendría si este cilindro lo colocara aquí encima del plato, porque esta cuerda está colgando de la balanza y aquí este cilindro está en el aire, no está posicionado sobre la mesa. Entonces, como les digo, me ubiqué sobre el cilindro y después me ubiqué sobre la cuerda, presioné, y entonces el sistema sabe que quiero pasar el cilindro a la cuerda y lo pasa. Como ya había calibrado acá, entonces el cilindro me va a dar una lectura, que es la masa del cilindro en aire. Ahora, yo quiero la masa del cilindro en agua. Entonces me ubico sobre el beaker y de ahí me ubico sobre el cilindro presionando con el mouse. Entonces el sistema sabe que quiero trasladar el beaker a donde está el cilindro, entonces lo traslada. Ya había calibrado previamente, entonces me va a dar la masa del cilindro en agua. Entonces ya tengo una primera medición para este cilindro rojo, si queremos decir, más en aire, más en agua. Entonces quiero hacer una segunda toma para el mismo cilindro. Entonces puedo resetear aquí y el sistema vuelve a poner todo como estaba. Me presiono sobre el cilindro, vuelvo a hacer la misma operación, lo paso a la cuerda previamente calibrado y me da otra lectura. Supongamos, bueno, ya les había explicado, supongamos que aquí me dio, qué sé yo, 309.7, en otra medición tal vez me dio 300. Después con el picker presiono ahí, presiono acá, vuelve. He calibrado acá previamente, me da la lectura en aire, en agua, perdón. Reseteo y lo vuelvo a hacer otra vez, 3 veces con este cilindro. Después voy a hacer lo mismo con el otro cilindro 3 veces en aire y agua. Y después colocamos esos datos en la tabla. Ya vamos a discutir la tabla cuando salgamos de esta imagen. Después paso a la segunda parte, presiono acá y el sistema pasa a la segunda parte. En esta parte vamos a trabajar, recuerdan cuando discutimos lo del témpano de hielo, entonces aquí tenemos agua desplazada, un objeto sumergido en agua desplaza un volumen de agua igual a su propio volumen. Ahora, acá por ejemplo vamos a trabajar con el beaker grande, lleno de agua, beaker pequeño vacío, este recipiente en este momento está vacío, y 3 cilindros y la balanza. Entonces, acá lo primero que vamos a hacer es medir la masa del cilindro del beaker pequeño, vacío. Entonces nos ubicamos, calibramos la balanza, nos ubicamos en el beaker pequeño vacío y después nos ubicamos en la balanza. Entonces el sistema traslada el beaker pequeño a la balanza y nos da una lectura. Luego nos ubicamos sobre el beaker pequeño y nos ubicamos donde estaba y el sistema traslada el beaker pequeño nuevamente donde estaba. Lo ponemos aquí a la par del recipiente mecánico para que cuando se derrame agua caiga en él. Entonces ya tenemos la masa del beaker pequeño vacío. Entonces ahora vamos a colocar agua en este recipiente. Entonces nos ubicamos en este beaker y nos ubicamos en el recipiente metálico. Entonces el sistema sabe que queremos trasladar agua ahí. Entonces el sistema viene y traslada agua a este recipiente. Como aquí tenemos una boquilla, entonces es con el propósito de que el agua quede a un nivel, a este nivel. Entonces el excedente va a caer al beaker pequeño. Ahora, esta masa de agua que cayó al beaker pequeño no la necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos ubicamos en el beaker pequeño y de ahí presionamos beaker grande y el sistema va a trasladar esa masa de agua
ese excedente al beaker grande. Y nos ubicamos en el beaker pequeño y en su sitio. Ahora ya tenemos el beaker pequeño vacío, el recipiente con el agua hasta este nivel, y entonces vamos a trabajar, empezar con un cilindro. Entonces escogemos un cilindro. Entonces, por ejemplo, escogemos este cilindro, presionamos sobre él y de ahí presionamos sobre el recipiente. El sistema va a introducir este cilindro en el recipiente. Se va a derramar una masa de agua y que va a ser rescatada en este beaker pequeño. Entonces, nuevamente vamos a tomar la masa de este beaker pequeño, pero ya no está vacío. Entonces, calibramos acá, nos ubicamos sobre el beaker pequeño y sobre la balanza y tomamos esa lectura. Entonces, tenemos masa de beaker pequeño con agua. Y luego, y de ahí reseteamos y empezamos a hacer una nueva toma de datos, siempre para trabajar con el primer cilindro. Tomamos la masa del beaker pequeño, vacío, después colocamos masa del beaker en este recipiente, lo que se derrama lo pasamos acá, volvemos a colocar el beaker pequeño vacío ahí, introducimos el cilindro nuevamente, se derrama una masa, calibramos, tomamos esa masa del beaker pequeño con agua y reseteamos y hacemos eso 3 veces, de ahí con el otro cilindro 3 veces y con el otro 3 veces, como ven. Es el mismo procedimiento, solo que es repetitivo. Y ya tomados todos estos datos, entonces presionamos acá y pasamos a la tercera parte. En la tercera y última parte, vamos a encontrar la densidad y masa por unidad de volumen. Entonces aquí no vamos a tomar tres mediciones, sino que solo una medición para cada paralelepípedo. Entonces, por ejemplo, escogemos un paralelepípedo. Supongamos que si las figuras están con las figuras siguientes. Entonces, calibramos la balanza, lo ubicamos sobre perdón, de este paralelepípedo. Y después vamos a obtener sus dimensiones. Entonces, nos volvemos a presionar sobre el paralelepípedo estando acá y de ahí presionamos sobre el medidor. Entonces el sistema traslada el paralelepípedo de la balanza al medidor y nos da una lectura. Por ejemplo, aquí nos da una lectura. Nuevamente nosotros presionamos sobre el medidor y el sistema automáticamente rota la pieza y nos da lectura de otra dimensión. Por ejemplo, aquí ya la rotó y nos da otra dimensión. Por ejemplo, aquí tenemos 29.4 milímetros. Esta otra dimensión nos da 42.1 milímetros. Y presionamos nuevamente acá y el sistema vuelve a rotar la pieza y nos da la lectura de otra de sus dimensiones. Entonces tengo los 3 datos, puedo calcular el volumen y la masa que ya la había calculado previamente, entonces ya puedo calcular la densidad de este paralelepípedo. Y después paso con otro paralelepípedo, hago lo mismo y con otro hago lo mismo. Y de ahí lleno la tabla. Entonces veamos la tabla para finalizar. Veamos. Estoy compartiendo la tabla, pueden verla. Licenciado, se quedó en el Word. ¿Pueden verla? No. ¿No la ven? No. ¿No la ven, licenciada? La tabla ahorita no. No, la guía, perdón. Sí, ya. Sí, va. Entonces, bueno, aquí están los objetivos. Visualizar el efecto de la fuerza de flotación sobre un objeto sumergido en agua, determinar el valor de la densidad de diferentes objetos. Veamos, vamos a ver las tablas.
Bueno, aquí tenemos las tablas. Entonces veamos, para la tabla 1, entonces trabajando con el cilindro A, decíamos, tomamos masa en el aire, lo colocamos en la cuerda, como digan, calibramos primero, lo colocamos en la cuerda y el sistema nos da la masa en el aire. Y después nos ubicamos sobre el picker y lo trasladamos donde está el cilindro y nos da la masa en agua. Reseteamos y volvemos a hacer lo mismo nuevamente, más en el aire, más en el agua. Reseteamos y volvemos a hacer lo mismo, más en el aire, más en el agua. Tenemos 3 datos en el aire, 3 datos en agua y sacamos promedio, sumamos los 3 y los dividimos 3, igual acá. Y con estos valores promedio trabajamos en la ecuación. Acuérdense de lo que leímos ahí en relación al error. ¿Va? El sistema nos hace una analogía a una toma de datos presencial. No van a dar los mismos valores en todas las mediciones del mismo parámetro, entonces por eso sacamos promedio para acercarnos al valor real. Luego con P hacemos lo mismo, 3 y 3 datos, y con C 3 y 3 datos con el cilindro. Y después valores promedio. En la tabla 2 que tenemos, con el cilindro A, bueno, primero la masa del picker vacío, masa del picker con agua, y después masa desplazada, que va a ser la diferencia. Masa del picker con agua menos masa del picker vacío, esa va a ser la masa desplazada. Luego volvemos a hacer lo mismo, introduciendo el cilindro, obtuvimos esto nuevamente, masa del beaker vacío, masa del beaker con agua, porque lo mismo, y valores promedio. Con B lo mismo, valores promedio, y con C lo mismo, valores promedio, ya cuando utilicemos las ecuaciones. Y en la última parte tenemos con el paralelepípedo A, la masa, las 3 dimensiones para poder calcular su volumen, y con este dato masa, todos estos datos calculamos su densidad. Después con el P lo mismo y con el C lo mismo. Y de ahí están las preguntas de la guía, el resultado, la conclusión. Bueno, eso es todo, licenciado. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a registrar, nos quedan 3 minutos. Los tardíos, a ver quiénes ingresaron tarde. Yo, licenciado, la 10. Yo también. 10. Sí, estaba en una presentación en otra clase. ¿Estaba qué? En una exposición en otra clase, en biología. Ajá. ¿Quién más? Yo también, licenciado. Número. Número 77, Hansel. el 7. Hansel. Sí, sí. Yo es porque Ya tenía está. problemas con el internet y de hecho estaba como 4 veces. Ya. Bueno, ya están todos, ¿verdad? Bueno, entonces registramos esto. Bueno, veamos aquí. Les había enviado sus notas. No sé si los coordinadores las compartieron con ustedes, pero entonces aquí pueden observarlas. Vamos a registrar esto. Bueno, nos quedan 2 minutos. Si tienen Lic, alguna la pregunta, práctica 5 para el miércoles o martes. dígame. ¿Para qué? Creo que es para el... Bueno, ahí está en la información que les envié. Usted recibió, bueno, si está conectado aquí, es porque recibió el correo. Vamos a ver. Sí, voy a revisar. Creo que es para el miércoles. Sí, vamos a ver si logro encontrar. Compartiendo ahorita esto. ¿O no? Sí, Lic. Bueno, entonces aquí vamos a ver la fecha de entrega. Aquí está, ¿eh? ¿Lo pueden ver acá en amarillo? ¿Lo ven? Sí. Sí, Sí, esta es la fecha de entrega. Bueno, entonces nos queda 1 minuto. Bueno, entonces, licenciados,
Damos por terminada la reunión, entonces hasta luego. Tengan feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias. Gracias.